bienvenidas todas a Temas del Día en Telesur. Los sucesos más importantes de esta jornada se los contaremos en aproximadamente media hora. Ya los estaba viendo en nuestro video introductorio. Vamos a comenzar de inmediato con nuestra pregunta del día para que usted participe con nosotros. Aquí está el tema. Estados Unidos, el Washington Post anuncia que Donald Trump gastó 983 millones de dólares hasta el momento en la campaña para su reelección. ¿Cuántas vidas habría salvado con esos recursos? Esperamos sus respuestas hoy en Temas Telesur. Al final del programa las estaremos dando a conocer. A poco más de 100 días de las elecciones en Estados Unidos aumenta la ventaja del aspirante demócrata Joe Biden sobre el presidente Donald Trump, expresada en distintos estudios de opinión. Analistas atribuyen esta tendencia al fracaso de las políticas implementadas desde la Casa Blanca para contener la pandemia de la COVID-19. Así iniciamos nuestro primer tema del día. Desde el 21 de enero, cuando se reportó el primer caso de la COVID-19 en Estados Unidos, la pandemia ha crecido a un ritmo arrollador, afectando a un promedio de 22.200 personas diariamente. Mientras el presidente Trump, contraviniendo los consejos del epidemiólogo y principal asesor de la Casa Blanca, Anthony Fauci, ha promovido el desconfinamiento en el país. Medida que no solo agrava la propagación del virus, sino que impacta negativamente la situación de más de 18 millones de personas, quienes han perdido sus empleos. En general, el pueblo es víctima de un desplome del Producto Interno Bruto que solo en el segundo trimestre del año alcanzó el 37%, según el Fondo Monetario Internacional. El presidente Donald Trump intenta salvar una campaña electoral en la que marcha entre 10 y 15 puntos a la saga del aspirante demócrata Joe Biden. Más con nuestro corresponsal en Estados Unidos, Jorge Gestoso. Bienvenido, Gestoso. Muchas gracias. En un intento de revivir su campaña de reelección que viene en caída libre según los ratings, le lleva 20 puntos de ventaja Joe Biden sobre Donald Trump respecto al manejo de la pandemia. Esta tarde el presidente está realizando una conferencia de prensa, en realidad, porque se anticipa que oficialmente sería una rueda de prensa a nivel del equipo de respuesta al coronavirus, pero en definitiva se anticipa de que nadie de la parte médica estará presente, se estará solamente hablando él. El presidente Donald Trump, desde abril, que había cancelado estas ruedas de prensa sobre el coronavirus, ha visto que es el único tema que lo puede salvar, ya que hasta el momento ha tratado de desestimar la importancia de la pandemia, que en grandes cifras nos estamos acercando a los 145.000 muertos y 4 millones de contagiados, y sigue absolutamente sin control por parte de su gobierno, un gobierno que a través del propio presidente Trump apresuradamente forzó a los gobernadores de los diferentes estados a reabrir la economía, y esa reapertura anticipada ha generado un rebrote realmente significativo que no está bajo control. A raíz de eso es que el presidente empezó a criticar justamente a sus máximas autoridades de ese equipo de trabajo de la Casa Blanca sobre la pandemia, especialmente al doctor Fauci, tratándolo de que había cometido muchos errores, de que en realidad era un tanto alarmista, porque justamente el doctor Fauci insistía en la necesidad de usar mascarillas, de respetar el distanciamiento social, el lavado de manos, cosa que en realidad fundamentalmente a través de los jóvenes que cuando vieron que se reabría la economía, entonces salieron en masa otra vez a hacer lo que podría ser la vida normal antes de esta pandemia y provocaron rebrotes realmente significativos. Así que gran expectativa de cómo va a manejar entonces esta tarde, aproximadamente a las 5 de la tarde, hora de Caracas, hora del este de los Estados Unidos. Va a estar entonces manejando el presidente Trump esta conferencia de prensa, que parece que será solamente él solo. Será entonces una rueda de prensa sobre el coronavirus. Veremos entonces qué será la nueva estrategia para salvar una campaña que lo pone por lo menos de 10 a 15 puntos por debajo de su rival Joe Biden. Volvemos contigo. Gracias, Gestoso, por este reporte. Sumamos otros elementos. Expertos en epidemiología en Estados Unidos han coincidido con el doctor Fauci, la máxima autoridad de esta materia en el país, sobre el cumplimiento de la cuarentena para reducir la propagación de la pandemia. Vamos a ver.
El 15 de mayo, la Dirección de Salud Pública estaba dando a conocer esta información de la que está viendo ahora en pantalla, lo que nos estaban diciendo a través de los diferentes medios de comunicación y también insistían las autoridades epidemiológicas de Estados Unidos. El cumplimiento de la cuarentena es obligatorio para reducir la pandemia. En 2 semanas se habían registrado un incremento del más del 100% de los casos de la COVID-19. De un promedio de 400 casos diarios comenzó a superar los 1.000 contagios. La organización COVID Tracking Project, que se dedica a recopilar resultados de pruebas de coronavirus, advirtió una tendencia preocupante en el país que podría agravarse debido a la flexibilización de medidas cuando las personas regresaran al trabajo o simplemente se aventuraran a actividades de recreación durante el verano. La más reciente encuesta nacional realizada por Washington Post y ABC News ubica al aspirante de la presidencia Joe Biden 15 puntos por encima de Donald Trump, que tiene sus principales enemigos en la gestión de la pandemia y la crisis económica. El favoritismo del candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, en opinión de analistas, se ha ampliado sin que haya realizado mucho esfuerzo. La consulta publicada este fin de semana reveló que el 55% de los votantes registrados dijo que elegiría al ex vicepresidente, mientras que el 40% apoyaría al mandatario republicano. Se trata de una variación considerable con respecto a una encuesta similar publicada el pasado 10 de mayo, según la cual Biden aventajaba en 2 puntos a Trump. Solo el 39% de los consultados dijo que aprueba el manejo del mandatario sobre la crisis sanitaria, mientras que el 57% lo desaprueba. La economía también fue evaluada en el sondeo. El 50% aprobó la gestión de Trump, una disminución respecto al 57% que opinó el pasado mes de marzo. Vamos a repasar nuestra pregunta del día. Estados Unidos, el Washington Post anuncia que Donald Trump gastó 983 millones de dólares hasta el momento en la campaña para su reelección. ¿Cuántas vidas habría salvado con esos recursos? Esperamos sus respuestas hoy en Temas del Día. Una luz por Cuba. Hoy, 21 de julio, Turín iluminó la mole antonelliana en agradecimiento a Cuba y a la brigada médica Henry Riff por la solidaridad ofrecida al pueblo italiano. Con esta imagen nos vamos a una pausa. Volvemos con usted. La Unión Europea alcanzó un acuerdo sobre su plan de recuperación económica tras la pandemia. Diversos líderes europeos han manifestado su apoyo al consenso, entre ellos el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el primer ministro de Italia, Giuseppe Conte. Le contamos más en nuestro segundo tema del día. El pacto contempla la creación de un fondo de 750.000 millones de euros. De estos recursos, 390.000 millones serán distribuidos a través de subvenciones y los restantes 360.000 millones de euros se otorgarán a través de préstamos a bajos intereses. La iniciativa, que fue aprobada por los 27 países miembros de la Unión Europea, busca ayudar al bloque a mitigar el impacto de la pandemia de la COVID-19 sobre la economía en el continente. La aprobación de este plan está fortaleciendo la acción del gobierno italiano porque nos permite tener recursos financieros sustanciales para alcanzar las metas que ya hemos identificado y que ahora vamos a realizar. El primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, manifestó su apoyo al convenio de la Unión Europea. Hemos dicho, por supuesto, que queremos mantener los reembolsos y mantener nuestra posición financiera, además de garantizar las reformas, y hemos tenido éxito en gran medida. Y estoy feliz sobre eso. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, expresó su satisfacción por el acuerdo alcanzado por la Unión Europea sobre el plan de recuperación económica. Europa
ha enviado un mensaje enérgico, contundente al mundo y ha dicho que está lista para enfrentar los desafíos globales que nos aguardan. Hoy será un día para recordar entre los capítulos más señalados de la historia de la Unión Europea. Hoy todos los europeos ganamos y la Unión Europea sale mucho más fuerte. El reto era extraordinario, el trabajo ha sido extenuante, pero el resultado ha merecido la pena. Desde la ciudad de Madrid, nuestra corresponsal en España nos amplía los detalles. Adriana. España recibirá 140.000 millones de ayudas de este Fondo de Recuperación Económico Europeo, 140.000 millones de los cuales más de 72.000 millones van a ser en formato de transferencia directa y el resto serán en formato crédito. Está todavía por ver cuáles van a ser las exigencias a cambio de recibir estas ayudas, si van a tener que afectar a temas tan importantes como las pensiones o la derogación de la reforma laboral. Y tras este acuerdo que han calificado como histórico en Europa, se va a conceder a través de la Unión Europea 750.000 millones de euros en ayudas, de los cuales 390.000 millones serán en este formato de transferencia. Se califica de histórico ya que es la primera vez en la que la Comisión Europea se endeuda de manera colectiva, a través de la deuda pública colectiva, para financiar y ayudar a estas ayudas y estos programas, y además decide no hacerlo tan solo en formato crédito, recibiendo este reembolso de las cantidades otorgadas, sino también a través de transferencias directas que no requieren este reembolso. Tras casi 5 días de negociación en este Consejo Europeo, se consiguió llegar a un acuerdo convenciendo a los que se consideraban los países frugales, que eran los liderados por Holanda y los que querían menos ayudas directas y también querían tener el control de veto sobre los planes de ajuste de algunos países miembros. No han conseguido esto, pero sí han conseguido poder tutelar a estos planes de ajuste si se desviasen notablemente de lo acordado por el Consejo Europeo, y también van a recibir compensaciones económicas. Gracias, Adriana. Gremios de trabajadores de España también se pronunciaron respecto al acuerdo para la recuperación económica de Europa. Vamos a ver. Valoramos positivamente el acuerdo al que se ha llegado. Supone una corrección clara al acuerdo del año 2008 de la austeridad. Creo que en ese sentido es un paso adelante y rompe con la ideología predominante en el año 2008 de una construcción de la Unión Europea que se parecía más al mercado común que a la Unión Europea actual. Es un paso adelante en la integración fiscal de Europa, tan necesaria para reforzar el proyecto europeo, sobre todo ante una situación de pandemia. Desde ese punto de vista es positivo lo que ha ocurrido. Sin embargo, la cuantía del fondo nos parece netamente insuficiente. El Parlamento Europeo solicitó un fondo económico del entorno de los 2 billones de euros, 750.000 se queda muy lejos de aquella pretensión y, por tanto, teniendo en cuenta la profundidad de la crisis económica en la que están países como España, pero el conjunto de la Unión, una crisis sin precedentes prácticamente en tiempos de paz, en nuestra opinión, el fondo se va a quedar corto. Con todo, es muy importante definir para qué se van a utilizar estos recursos. Esto es lo más importante. Estos recursos, tanto en transferencias como en créditos, se tienen que utilizar para mejorar la resistencia de nuestro sistema sanitario, para mejorar nuestro tejido productivo. Les hablamos ahora de otros temas que también son noticia en el día de hoy. Revisamos las cuentas de nuestros corresponsales. Comenzamos con Eduardo Martínez desde México. El canciller Marcelo Ebrard informó que México participa en todos los esfuerzos multilaterales para el desarrollo de una vacuna contra la COVID-19. El país va a llegar a tiempo a este mecanismo para enfrentar la pandemia. Paola Dragnik desde Chile. La Reina es una comuna de clase media. Las mujeres que más tienen se organizaron y hacen canastas de comida solidarias. Decenas de hombres sin trabajo hace meses van a buscar alimentos para sus familias. Vamos ahora a Uruguay con Mateo Grille. Estudiantes de medicina, trabajadores de la pesca, trabajadores de la banca pública y militantes sociales se reunieron frente al edificio de la presidencia para reclamar soluciones para la crisis económica y social en Uruguay. Escuchamos a Mateo.
Aquí en plena Plaza Independencia, frente al edificio de la Presidencia de la República, hay varios conflictos que se están concentrando en este momento, esperando alguna respuesta desde el Poder Ejecutivo. Por un lado están los trabajadores del Sindicato de la Pesca, que reclaman por fuentes laborales porque hay una disposición de las patronales de la pesca de reducción de puestos laborales y también eventualmente de reducción de salarios a aquellos que sigan conservando las fuentes laborales. Los trabajadores de la pesca obviamente están en contra de esto y hay un conflicto que está en marcha. Están en una mesa donde están haciendo pescado frito y le están dando además a las diversas personas que se están acercando una vianda con pescado frito y pan. Por otro lado, hay una olla popular enorme que va a preparar más de 1.500 viandas en la jornada de hoy, en 2 turnos, a esta hora y en la tarde, y además van a juntar firmas para reclamarle al presidente de la República por una solución para más de 200.000 personas que están comiendo en este momento en ollas populares. Están pidiendo un ingreso de emergencia que vaya a todos aquellos que no tengan ningún ingreso básico garantizado en la sociedad uruguaya al día de hoy. Y también están los estudiantes de medicina interna que están trabajando de forma gratuita. En realidad, el 1 de agosto empiezan a trabajar más de 500 estudiantes de medicina interna y 200 de ellos no tienen ningún tipo de salario por este trabajo y entonces están reclamando una partida extra de presupuesto para tratar de abonar este trabajo de medicina interna a estos estudiantes que están en el último año de su carrera para recibirse de doctor en medicina. Estos son nada más que 3 de los conflictos que hay planteados en este momento en la Plaza Independencia. Es muy probable que en horas nada más lleguen también los trabajadores bancarios porque también están en un conflicto importante con el Poder Ejecutivo por la situación que están viviendo los bancos públicos a partir del decreto de la OPP en el Uruguay de reducción de la plantilla de trabajadores. Así que así están las cosas. Volvemos con ustedes allí a los estudios centrales. Hoy es un día de conflicto en la ciudad de Montevideo. Nuestro tema en desarrollo se genera en Colombia. Un grupo de senadores italianos formalizaron una petición al primer ministro y al canciller de Italia para investigar la muerte violenta de Mario Pacciola, un observador de la ONU que trabajaba por la paz en Colombia. Los senadores, miembros del grupo mixto del Parlamento italiano y los fiscales de Nápoles y Roma ya han enviado documentos de investigación en el contexto del trabajo de intercambio judicial con las autoridades judiciales colombianas sobre la muerte del observador de la ONU. Pese a que las investigaciones revelan evidencia de torturas, las autoridades colombianas sostienen que se trata de un suicidio. Estoy siguiendo mucho este asunto. Escuché al ministro Luigi Di Maio. Intercambiamos información. Estamos en contacto con el consulado, con la embajada, con la más alta interlocución de nuestro gobierno. Estamos empeñados. Nápoles es protagonista en este momento por la búsqueda de la verdad y la justicia en lo que respecta a la muerte absurda de nuestro joven napolitano comprometido por la paz en Colombia. Del tema ampliamos con nuestro compañero Hernán Tobar desde Bogotá, Colombia. Hernán, adelante. Gracias, Jared. Un saludo para usted, para toda la teleaudiencia que nos ve en estos momentos a través de las pantallas de Telesur. Pues sigue siendo todo un misterio la muerte del joven napolitano Mario Piazzolla, que se venía desempeñando como voluntario de la Organización de Naciones Unidas para la verificación de los acuerdos de paz. Su cuerpo apareció muerto el día 15 de julio en San Vicente del Caguán, el departamento de El Caquetá. Es toda una muerte, su misterio, porque las primeras informaciones que arrojaron las autoridades decía que había aparecido con laceraciones en sus manos y había aparecido ahorcado. Por eso la teoría del suicidio. Pero después en algunos medios locales se asegura que el joven tendría algunas heridas con arma blanca en diferentes partes de su cuerpo. Según también lo relatan algunas informaciones de prensa locales, aseguran que tras entrevistas que habría dado la madre de Mario, él conocía muy bien a su hijo y esta posibilidad de un suicidio pues no estaría dentro de esta, digamos, posibilidad de haberse suicidado, que muy probablemente, y ella asegura que se trata de un asesinato,
por la labor que él venía desempeñando como defensor de derechos humanos. Las investigaciones avanzan y sobre todo en este marco en el que vive Colombia de crisis humanitaria. Janet y televidentes, porque ya son más de 160 los líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en el país. Así que esperamos que avancen las investigaciones. Por su parte, la oficina de la Misión de Verificación de Naciones Unidas emitió un comunicado asegurando que están a la expectativa de las investigaciones y que se resuelva prontamente y se conozca pues qué fue lo que pasó con esta extraña muerte de este joven napolitano que apareció su cuerpo muerto en San Vicente del Caguán. Janet y televidentes. Muchísimas gracias, Hernán, por este contacto. Seguiremos al tanto de este tema y lo que sucede en Colombia. Les invitamos ahora a revisar nuestra pregunta del día. Le preguntábamos: Estados Unidos, The Washington Post anuncia que Donald Trump gastó 983 millones de dólares hasta el momento en la campaña para su reelección. ¿Cuántas vidas habría salvado con estos recursos? Vamos a ver sus respuestas. Comenzamos con Guillermo Lescano. ¿Realmente los gastó? ¿Eran del presidente de Estados Unidos lo gastado o se lo donaron los contribuyentes? Como sea, ese dinero que es del pueblo norteamericano hubiese salvado vidas. Sin embargo, no es la meta del inquilino de la Casa Blanca. Trump es empresario primero y presidente después. Esta reacción de Prado dice así: acá en Ecuador es peor. La basura de Otto Sonnenholzner gastó fondos públicos para hacer campaña un año antes de las elecciones, mientras en los hospitales públicos la gente es tratada en el suelo por falta de camas. Leonor dice desde su cuenta Twitter: ¿qué otra cosa se puede esperar de un ser asesino, ególatra y psicópata que desprecia a su pueblo y a su propio país? Se pregunta. Alex está escribiendo: se habrían salvado miles de vidas, pero Trump decidió financiar el terrorismo contra Siria y desperdiciar dinero en su campaña electoral. Rod Rey Cuba dice en su cuenta Twitter: muchas vidas hubieran sido salvadas, pero lamentablemente ni al presidente de Estados Unidos ni al llamado establishment le interesa otra cosa que el capital. Ya lo dijo el Che, parafraseando: el capitalismo saca lo peor del ser humano, mientras tanto Cuba salva vidas, médicos y no bombas. Nuestra sexta y última respuesta: Wilmer Castro, el fascismo por el cual Donald Trump comulga no lo deja ver más allá de su avaricia del poder e irrespeto a la vida del ser humano. Lo dejamos con el video web del día, producciones audiovisuales que usted puede conseguir compiladas en la cuenta de Facebook de Telesur. Hoy le mostramos un material a propósito del aniversario de nuestra planta televisiva. Telesur, 15 años al aire, libres. Sonriendo entre los feroces arquitectos de zarpazos, señal que no pierde el paso, amplificando otras voces. Las voces desobedientes, mestizas de ese salobre, indio, campesino y pobre, más humano que clientes. Semiótica que enca el fuego desde la piel del sufrido, júbilo que bajo fuego más se yergue convencido, ni sudaca con espuelas, ni parlante mal nacido, negativas verdaderas ante el falso positivo. La espada de Bolívar atravesa el sol, se levanta nuestra voz. Soy como tú eres como yo, se levanta nuestra voz. Te susurro tu corazón, se levanta nuestra voz. Entérate, despiértate, nuestra voz. Las plazas con las abuelas se van llanto de cenizas, deshielos que van deprisa, glaciares de viejas penas. Continente de maíz, de quinoa, soya y arroz, curándose el hambre atroz que aclararon en su raíz. Caravana de migrantes corrigiendo con los pies los geometrías
uniformes, palafitas, mocambos, quilombos, favelas. O povo resiste na tardia, na falsa abolição. Todas penetas dos oprimidos pela colonização. O povo de luta nas trincheiras da nova guerra social. De acabou, vive na mata, busca alimento pra alma. Fazendo a caça, acertando a flecha na cega. Sépase que la verdad hay que saber defenderla o nos vuelven a estafar.